Buenas tardes, facilitadora y compañeros. Nuestro equipo está conformado por el compañero Jaime Alfredo Mena Briceño y Jacqueline Guadalupe Vicencio Romero. Somos alumnos del séptimo cuatrimestre de la carrera de Derecho en Línea de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. En la materia de prácticas forenses de amparo, hablaremos del tema de cómo ofrecer las pruebas en el juicio de amparo indirecto y su desahogo en la audiencia constitucional. El artículo 119 de la Ley de Amparo es clave para la regulación del ofrecimiento y desahogo de las pruebas, incluyendo la prueba pericial, en el juicio de amparo indirecto. Este artículo establece las reglas sobre cómo las pruebas deben de ser ofrecidas, desahogadas y cómo debe llevarse a cabo el interrogatorio del perito en la audiencia constitucional. A continuación te explicamos cómo se lleva a cabo este procedimiento, utilizando como referencia el mencionado artículo 119. Para el ofrecimiento de las pruebas en el juicio de amparo indirecto, en el caso de los peritos, de acuerdo con el artículo 119 de la Ley de Amparo, las pruebas deben ofrecerse dentro de los 10 días siguientes a la admisión de la demanda, es decir, dentro del plazo que se establece para la presentación de pruebas dentro del juicio de amparo. Este plazo puede comenzar a contarse a partir de la admisión de la demanda, tal como establece la ley. En el caso de las pruebas periciales, el quejoso debe ofrecerlas en el escrito de demanda o dentro de los plazos establecidos por el juez, después de la admisión de la demanda. Si se trata de un juicio de amparo indirecto, se debe detallar las pruebas periciales en la demanda, incluyendo la especialidad del perito, el nombre del perito o el cargo de la persona que se propone y las cuestiones que el perito deberá realizar. Según el artículo 119 de la Ley de Amparo, los plazos para el ofrecimiento de pruebas son: el quejoso tiene 10 días para ofrecer las pruebas desde la admisión de la demanda, conforme a lo señalado en el artículo 119. Y la contestación del demandado puede ofrecer las pruebas dentro de un plazo de 10 días. El quejoso debe señalar en el escrito de demanda si propondrá pruebas periciales y debe indicarse con precisión la especialidad del perito que se solicitará. Además, es importante señalar que si no se menciona un perito específico, el juez puede nombrar a uno de oficio, siguiendo las reglas que establece la ley. El desahogo de la prueba pericial en la audiencia constitucional, incluidas las pruebas periciales, se realiza en la audiencia constitucional, como establece el artículo 119 de la Ley de Amparo. Esta audiencia es una parte fundamental del juicio de amparo, ya que es el momento en el que se presentan y desahogan todas las pruebas ofrecidas y donde el juez podrá valorar los elementos que se le presenten. En la audiencia constitucional, el juez se encargará de dirigir el proceso de desahogo de las pruebas, permitiendo que las partes presenten sus alegatos y cuestionen a los testigos y peritos. El perito debe comparecer a la audiencia para dejar su declaración respecto de la prueba pericial que ha rendido. El tribunal puede fijar la fecha para la audiencia y en esa audiencia se presentará el dictamen pericial junto con el interrogatorio del perito. Antes de la audiencia, las partes deben preparar el cuestionario o el interrogatorio con las preguntas que deseen hacerle al perito, si es que se ha ofrecido una prueba pericial. Este cuestionario debe presentar ante el tribunal para que se integre el expediente de manera formal. El artículo 119 establece que el cuestionario debe ser presentado con antelación a la audiencia, generalmente dentro de un término de 3 días antes de que se celebre la audiencia constitucional. El juez tiene la facultad de aceptar el cuestionario tal como ha sido presentado o de modificarlo si lo considera pertinente. El cuestionario debe ser claro y pertinente para el asunto en cuestión.
de manera que las preguntas que se formulen al perito estén directamente relacionadas con la materia del juicio y pueda ayudar a esclarecer los puntos en disputa. El interrogatorio al perito es una parte fundamental en el desahogo de la prueba durante la audiencia constitucional. El juez se encargará de dirigir las preguntas que se hacen al perito, pero también las partes, el quejoso y el demandado, pueden formular sus propias preguntas. Las preguntas a un perito deben ser claras y dirigirse a puntos técnicos que el perito puede explicar de forma precisa. Ejemplos de las preguntas que podrían realizarse a un perito en un juicio de amparo indirecto. Supongamos que el juicio de amparo está relacionado con un acto administrativo que afecta la propiedad de una persona y se ha ofrecido una prueba pericial en materia de valorización inmobiliaria para determinar si el acto de autoridad afectó injustamente el valor del inmueble. Las preguntas podrían ser las siguientes. Preguntas que podrían hacer del quejoso, que es el demandante del amparo. ¿Cuál es el valor actual de la propiedad que se vio afectada por el acto administrativo impugnado? ¿Cuáles son los criterios que utilizó para calcular el valor del inmueble? ¿Considera que el acto administrativo causó una disminución en el valor de la propiedad? ¿Por qué? ¿Podría explicar cómo sus cálculos reflejan una afectación real al patrimonio del quejoso debido a este acto? Preguntas al demandado por una autoridad responsable. ¿Qué documentación utilizó para determinar el valor del inmueble? ¿Podría aclarar si su valoración está basada únicamente en el estado físico del inmueble o si se consideran otros factores como la ubicación o la oferta y demanda en la zona? Su valoración toma en cuenta posibles factores externos que podrían influir en el valor de la propiedad, como la reciente revalorización de otras propiedades de la misma zona. Son preguntas que le podría hacer el juez. ¿Existen métodos adicionales que puedan haberse considerado para determinar la afectación real sobre la propiedad? ¿Puede explicar si el acto administrativo en cuestión tiene algún impacto indirecto sobre el valor que no se haya considerado en su informe? De esta manera podemos concluir que en el juicio de amparo indirecto, el ofrecimiento de pruebas, incluidas las pruebas periciales, debe realizarse dentro de los 10 días siguientes a la admisión de la demanda. La prueba pericial debe ser desahogada en la audiencia constitucional, donde se presenta el dictamen pericial y el perito es interrogado tanto por las partes como por el juez. Las preguntas al perito se deben presentar antes de la audiencia en un cuestionario y deben ser claras, específicas y relacionadas con el objeto del juicio. Por mi parte sería todo. No sé si mi compañero quieres aportar algo más al tema. Por mi parte y de igual manera ha sido todo y esperamos que hayamos despejado sus dudas referente a este tema. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye.